Buenos días, chicos. Vamos a hacer hoy dos prácticas de turismo que han caído varias veces, repetidas veces, ¿eh? Estos de turismo, los dos que os pongo en la PAU. Y es verdad que en el módulo propuesto no te ha puesto nada de turismo, pero están ahí, ¿vale? No se suelen llegar a dar en clase porque es justo al final del temario y de forma general no se suele dar. El turismo se suele dar antes industria, pero preguntan bastante menos. Y la verdad que una vez que coges la técnica, la verdad que es agradecido. O sea, es un tema sencillo y que os puede aportar mucho. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el primero, que es una práctica sobre plazas en apartamentos turísticos. Y como veis, bueno, pues hay este tipo de mapa, ¿vale? Ya tenemos dos variables aquí. Plazas en apartamentos turísticos a nivel, bueno, 2014, ¿vale? Es un solo año. Y plazas en apartamentos turísticos respecto al total nacional. Este es un porcentaje, ¿vale? Bueno, te dice describir la localización de las plazas en términos absolutos y relativos, indicando las zonas con más y con menos plazas, pero que en realidad es describir cartográficamente el mapa. La típica pregunta a la cual nos tenemos que ir a nuestra página web, ¿vale? En donde pone PAU final y seguir nuestro esquema que ya hemos hecho en otras clases, ¿vale? Aquí. Con lo de la ordenación de párrafos. El primer párrafo, decir si es un mapa de colopletas, colocromático, si es cuantitativo o cualitativo, si es estático dinámico, analítico sintético. El segundo párrafo, decir que representa el mapa, cuándo, dónde y sobre todo el cómo lo describe, mirando la leyenda y las tramas, ¿vale? El tercer párrafo, indicamos los máximos y los mínimos que nos lo piden de forma explícita en esta pregunta. Y en el cuarto párrafo hacemos una síntesis, donde normalmente pues mencionamos el concepto de desigual, si hay estancamiento, los factores, las consecuencias. ¿Vale? Buenos días, chicos. Vamos a hacer las prácticas de turismo. Hay dos, conviene llevarlas, son sencillas, suelen caer y de forma general las hace muy poca gente, porque es justo a final de temario y no se le suele dar importancia, pero la Universidad de Castilla-La Mancha está especializada en turismo y suelen preguntar temas de turismo. Además, los tipos de preguntas que suelen ser más o menos las mismas. Ha caído varias veces, no es un tema difícil y creo que conviene llevarlo, ¿vale? Eh, Además, vamos a seguir nuestro esquema de describir el mapa y haciendo eso, la verdad que lo tienes muy encaminado. Entonces, recordad que para seguir nuestro esquema lo tenemos en nuestra página web, ¿vale? En el apartado de Pau final, aquí. Bueno, me pongo en inicio, ¿vale? Donde pone Pau final. Y el tercer documento, aquí. Pues es donde vamos a ir describiendo, ¿vale? Siempre iniciamos con la definición de mapa. No lo he puesto esta vez, pero la tenéis que poner. Y vamos a ir viendo qué tipo de mapas se usan. Si es de coropletas, de flujos, símbolos proporcionales. Si es cuantitativo o cualitativo, estático dinámico, analítico sintético. Eso en el primer eh, y indicamos la fuente en el primer párrafo. En el segundo, que representa el mapa, cuándo, dónde, normalmente siempre es España, y la leyenda y la trama, cómo lo describe. El tercer párrafo indicamos los máximos y los mínimos, que nos lo ponen, por ejemplo, en la primera pregunta, y en el cuarto párrafo hacemos una síntesis, pero la síntesis suele incluir palabras como desigualdad, dinamismo económico, estancamiento económico, que es lo contrario, eh, problemas, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tenéis esos ejemplos. Vamos a seguir ese esquema, como siempre, y eso os ayuda mucho, seguir siempre el mismo esquema. Lo primero, que el mapa, haríamos una definición de mapa, ¿vale? Que vienen conceptos y lo hemos hecho en otras prácticas, que a mí se me ha pasado ponerlo aquí, pero empezamos con la definición de mapa. Y te piden la primera pregunta, describir la localización de plazas en apartamentos turísticos en términos absolutos y relativos, indicando las zonas con más y menos plazas. Bueno, en definitiva, es la típica pregunta de describe cartográficamente el mapa. Y seguimos nuestro esquema y lo vamos a hacer así porque os va a dar muchos puntos a nivel de estructura y contenido. El mapa representa la distribución de plazas
en apartamentos turísticos en España, en agosto de 2014. ¿Vale? ¿Lo veis? Es un mapa temático siempre cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo, porque tenemos valores absolutos y porcentajes. ¿Vale? Ahí tenéis, luego lo vais a ver en el PDF, vosotros luego lo ampliáis y lo veis mejor. ¿Vale? Pero veis números absolutos, los porcentajes, pues eso es cuantitativo. Es estático, es un solo año, 2014. Si es de 2014 a 2016, dinámico. Sintético, porque, bueno, habla del número absoluto de plazas, ¿vale? Y también el peso relativo del total nacional. Por lo tanto, sintético. Son como dos temas dentro de uno. Si solo fuera uno, por ejemplo, el de la densidad demográfica, pues entonces sería analítico. Sintético es cuando hay varios temas. Normalmente, si veis como dos submapas, para entendernos, definimos aquí algo interesante. Puede ser la definición de turismo, ¿vale? Que viene en el epígrafe 15, o este, apartamento turístico. Es alojamientos destinado al uso temporal de turistas. Muy fácil. Es un alojamiento destinado al uso temporal de turistas porque el turista, pues, está ahí un tiempo en concreto, no se queda a vivir. Que parece una tontería, pero ese es un concepto clave, ¿vale? También puedes definir turismo, que lo he puesto al final de todo, que viene en el epígrafe 15, es el desplazamiento temporal de la población con fines recreativos y de ocio, significa el 12% del PIB en España y España es el tercero del mundo tras Francia y Estados Unidos. España superó los 85 millones de turistas. Eso lo podéis poner donde queráis. En la introducción queda muy bien, pero podéis ponerlo. Son datos del epígrafe 15 que os va a sumar, siempre. ¿Vale? Esto lo podéis poner en la introducción, ¿eh? Esto viene del epígrafe 15, cortado pegado. Lo podéis poner en la introducción. Es donde más eh, va mejor aquí, pero bueno, vale. Y hacemos la definición y la fuente. Bueno, no la cita. Pero bueno, sé las didáctico nacional, aunque no lo pone, pues no lo pone. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Em, Vamos a ir viendo el tipo de mapa, ¿vale? El cómo lo describe. ¿Cómo lo describe? ¿Dónde se da? En España. ¿Dónde? En 2014, ¿vale? Plazas de apartamentos turísticos en España en 2014. Es el título, pues volvemos a poner. Hay dos técnicas cartográficas, dos tipos de mapas. El de símbolos proporcionales en cuadrados rosas, que a mayor tamaño, mayor número absoluto de plazas. Cuanto más grande ese cuadrado, más plazas tiene esa provincia. ¿Vale? Entonces, ese es un mapa de símbolos proporcionales, un cuadrado de símbolos proporcionales. A mayor tamaño de cuadrado, mayor número de plazas en términos absolutos, en millones. ¿Vale? Miles, perdón, miles. ¿Vale? Entonces, claro, comparamos las Islas Baleares con, yo qué sé, Ciudad Real, que es tan pequeñito, pues significa que ese cuadrado son mapas de símbolos proporcionales. A mayor tamaño de cuadrado, mayor, en miles, mayor número de plazas de hoteles, hoteleras, ¿vale? Fácil, fácil. Y ahora, tenemos un mapa de coropletas en verde. Es en porcentaje, ¿vale? Que aporta cada provincia al total nacional. Es el peso relativo de la provincia respecto al total de España. Y tiene sus intervalos y sus tramas, ¿vale? Los colores oscuros, a más concentración. Y los más claros, pues menos aporta al turismo en España. En este caso, ¿vale? En cuanto a plazas hoteleras, en porcentajes. No lo he puesto en los apuntes, ¿vale? Pero escuchad, lo podéis ver perfectamente. Son cinco tramas, uno, 2, 3, 4, 5. De tonalidad más clara, el intervalo que le corresponde, menos del 1,1%, hasta el 5%, que es el otro intervalo, que está en tonalidad verde muy, muy oscuro. De tonalidad más apagada a más oscuro. Esta es la trama, este es el intervalo que le corresponde. Y destaca, por ejemplo, obviamente ahí, pues Alicante, Tarragona, Málaga, las Baleares, las islas, ¿vale? Y pues en color apagado es prácticamente, pues el resto de España, salvo el litoral y Madrid. ¿Lo veis? Es un mapa de coropletas. ¿Por qué? Porque aparecen las provincias con una tonalidad y un intervalo y una trama. Entonces, Alicante, sí, Alicante, parece con esa tonalidad oscura y su peso, que es superior al 5% respecto al total nacional. Y tenéis, por ejemplo, Ciudad Real, pues en esa tonalidad más apagada. Es de coropletas, la unidad administrativa aparece, es decir, las provincias, y les corresponde una trama y un intervalo. ¿Lo veis? Perfecto.
y siempre de referencia este título, las plazas de apartamentos respecto al total nacional en porcentajes, ¿vale? Lo pone. Pues eso lo ponemos. Ese sería en el segundo párrafo. En el primero, todo lo que os he dicho, si cuantitativo, cualitativo, dinámico, todo eso. Bien. Y hacemos referencia a las tramas, que no lo he puesto en los apuntes, pero bueno, que hay cinco. Y ahora, en el siguiente párrafo, que es lo que nos piden, ¿dónde están los valores máximos y los mínimos? Los valores máximos, litoral mediterráneo y los archipiélagos, Málaga, Alicante, Baleares, Canarias. Al fin y al cabo, es una forma indirecta de preguntaros el mapa de provincias, porque te dice, eh, bueno, ¿dónde están las zonas con más y menos plazas? Aquí, pues, ¿no? Con lo más oscuro, ¿vale? Con el cuadrado más grande. Pues Barcelona, Alicante, Málaga, ¿lo veis? Las provincias que están así. Y pues el resto, como veis, tonalidad muy, muy apagada, ¿vale? O sea, muy clara, ¿de acuerdo? Estos son los valores máximos. Los valores mínimos, el interior peninsular, sobre todo Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, ¿vale? Hay una escasa oferta de apartamentos turísticos y también por el tamaño lo podéis ver. Ciudad Real, Extremadura, ¿vale? Albacete, el interior como Palencia, ¿vale? Ya no solo el color, sino también en valor absoluto el tamaño del cuadrado. Bueno, los máximos y los mínimos están y ahora el último párrafo, el cuarto, siempre es como una síntesis y siempre ponemos los mismos conceptos. Nos habla de la desigualdad territorial del turismo en España. Se explica, porque tenemos el de sol y playa, frente al del interior. Bueno, claro, esto todo lo de la costa es turismo de sol y playa, ¿vale? Turismo de sol y playa, frente al interior, con la excepción de Madrid. Bueno, por el sector servicios, capital del país, etcétera. ¿A qué se debe? Pues el clima mediterráneo, que luego ya profundizaremos un poco, el desarrollo turístico desde los años 60, con el aperturismo de Franco, con Fraga como ministro de Turismo, que eso lo habréis visto en la historia de España, y la especialización económica de la costa, sobre todo en el sector hostelero, ¿vale? Problemas, que hay que citarlos. Masificación. Entonces, claro, el consumo del agua se dispara, el de residuos, basuras, la turistificación, que aumenta el precio de la vivienda, de los alquileres, la presión urbanística, construimos cerca de la playa y eso es un peligro para el medio ambiente, y la dependencia económica del turismo, que claro, genera el problema de la estacionalidad, porque cuando pasa el verano, claro, pues hay un problema luego de paro. Ujú. Entonces, como dependemos mucho de ese sector, tenemos ese problema. También a nivel nacional incluso se puede hablar. Vale, ahora te dice dos, explicar, clasificar y describir el tipo de turismo predominante en las zonas con mayor número de plazas. Mayor número de plazas, te dice mayor número de plazas absoluto, sería por, es decir, los cuadrados donde sean más grandes, ¿vale? ¿Qué tipo de turismo hay? ¿Vale? Pero es fácil, es el de sol y playa, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces, ¿dónde está? En Barcelona. Uy, bueno, sí, vale, pero Tarragona, Alicante, Málaga, Gerona, las islas, por supuesto. Pues, ¿qué tipo de turismo hay? Pues fácil. Es el turismo de sol y playa con una fuerte estacionalidad. Concentración en la costa, búsqueda de ocio, clima y playa. O sea, sol y playa, vaya. Em, turismo residencial vinculado a estancias largas, inclusive, claro, alquiler de apartamentos por turistas nacionales y extranjeros. Es decir, que también a nivel nacional, incluso internacional, se compra el típico apartamento en la playa para ir allá a veranear. Entonces ya es un turismo incluso residencial. Te compras un apartamento en la playa. Eso es turismo residencial. Vaya, de comprarte un piso en la playa, que ahora mismo, pues lógicamente está muy caro. También internacional de masas. Eh, Claro, pues sobre todo británicos, alemanes, escandinavos, bien, de grandes infraestructuras turísticas. Ahí tenemos grandes tour operadores que te hacen un all inclusive, es todo incluido, te ponen la pulserita, ahí tienes el hotel, te ha incluido el vuelo, te incluye la pensión completa. Entonces, bueno, es el turismo internacional de masas, como digo, sobre todo en resorts, en grandes hoteles, pues tiene mucho peso, ¿vale? Es un modelo muy dinámico económicamente, que atrae mucho turista, efectivamente, genera pues inversión, dinero, infraestructuras, porque hay que construir carreteras, porque hay que construir hoteles, que hay que construir centros sanitarios, pero no da más de sí, pues luego hay un problema de presión demográfica
Pero, ¿qué problemas hay? Saturación. Claro, es que son muchos turistas y aparte de la población local. ¿Esto qué hace? Encarecer la vivienda. Es muy lógico, ¿vale? Además que son gente que viene, por ejemplo, el problema en Málaga es brutal, pues con un poder adquisitivo muy alto y que eso acaba repercutiendo en la subida del precio de la vivienda. Y la presión ambiental, claro, estamos ahí, pues construyendo al lado de la playa, inclusive en lugares, cerca de lugares protegidos, y eso constituye un problema, ¿vale? Bueno, la pregunta 2 está hecha, es que es el turismo de sol y playa. Se potenció desde los años 60 con Fraga como ministro de Turismo, como he dicho antes, con Franco, y bueno, pues ha ido potenciando. A día de hoy, pues se trata de diversificar un poco más desde parte del gobierno español. Se apuesta más también por el turismo rural, para descongestionar este turismo de sur y playa, pero que siempre es muy efectivo, recibe muchos turistas. Vale. La tercera pregunta, suelen preguntar cosas de Castilla-La Mancha, pero bueno, teniendo el párrafo hecho, que lo he dejado hecho, pues ya está. Es sencillo. Lo difícil es conseguir la información, digamos, pero ya lo tenéis. Entonces, ¿qué provincia castellano-manchega tiene mayor número de plazas? Es decir, el cuadradito, ¿cuál es más grande en las 5 provincias? Es Cuenca. ¿Y la de menos? Pues Ciudad Real. ¿Qué tipos de turismo se dan en Castilla-La Mancha? Bueno, pues veis, es que mirando el mapa ya lo tenemos. Hay que saber las provincias, pero esto es muy obvio. Y decir que es Cuenca, Ciudad Real. También nos han añadido en las causas. ¿Y qué tipos de turismo se dan en Castilla-La Mancha? Veamos. Esto, aprendéroslo bien, es sencillo, pero os va a dar pues mucho. Y como digo, no es difícil. La que mayor número de plazas tiene es Cuenca, en 2014, ¿eh? 2014. Habría que ver ahora con el tema del Pudu Fuentoledo y demás, pero bueno, en 2014. Tiene menos, y la que menos es Ciudad Real. ¿Cuenca por qué? Porque es ciudad patrimonio histórico de la humanidad, ¿vale? Y porque tiene mucho turismo de naturaleza, de la ciudad encantada, por ejemplo, que es un paisaje cástico impresionante, o la serranía de Cuenca. O sea, tiene un turismo rural muy potente Cuenca, ¿vale? Y Ciudad Real tiene menos plazas, porque tiene menos demanda turística, es que es así. O sea, ¿por qué tiene más plazas Cuenca? Por demanda. Y Ciudad Real, pues también. Tiene menos porque tiene menos demanda turística. Tiene atractivos más limitados y dispersos. Por ejemplo, es que Ciudad Real Capital no tiene atractivo turístico. A ver, se vive muy bien. Yo he vivido en Ciudad Real 8 años y se vive de lujo, pero atractivo turístico no tiene. Y lo que tiene está disperso, por ejemplo, Almagro, por un lado, las tablas de Daimiel, por otro, las lagunas de Ruidera, por otro. Entonces se necesita menos alojamientos turísticos, ¿vale? ¿Qué tipo de turismo se da en Castilla-La Mancha? Bueno, el cultural. Por ejemplo, en Toledo, Cuenca, Almagro es cultural, ¿vale? Almagro no es patrimonio de humanidad, pero sí nacional. El de naturaleza, claro, tenemos la Serranía de Cuenca, el Alto Tajo, las lagunas de Ruidera, el Parque Nacional de Cabañeros, citar eso, ¿vale? Pues son paisajes de un gran interés. Turismo gastronómico y enoturístico, el de las rutas del vino, especialmente de denominación de origen, por ejemplo en Valdepeñas. Está ahora en, en apogeo, igual que por ejemplo en Talancón, la finca de la Estacada, entre otros. Bien, hay menos turismo de congresos y escapadas de proximidad. Bueno, Toledo sí, con el tema del AVE a Madrid, pero bueno, menos masificado sin duda que el litoral, con excepciones como Toledo y Cuenca, capitales, que son capitales culturales, y bueno, es de forma general más relacionado con la naturaleza. Ahora, os he puesto este párrafo porque lo han preguntado en otras prácticas y es simplemente tenerlo en cuenta, lo vimos en clase, y es por qué en porcentaje el peso de Toledo es menor que, por ejemplo, el de Cuenca, como que llama la atención eso. Lo que hay que tener en cuenta es que Toledo tiene una característica muy concreta que es que tiene una economía diversificada, sobre todo la provincia, la provincia. La provincia es muy diversificada porque tenemos al lado Madrid y qué quiere decir que ya no es que Toledo no vive, y sobre todo a nivel provincial, del turismo, sino de la proximidad a Madrid, de la logística, el sector de la construcción, de la administración, de los servicios, entre otros. Es decir, que la economía está, la palabra clave, está diversificada, no solo se concentra en turismo, que en Cuenca eso es más importante. Y además es una población más envejecida y tiene menos población que Toledo. Entonces como que se concentra más en turismo Cuenca. Pero Toledo tiene más población, está más cerca a Madrid y los empleos son más diversos. Y entonces por eso no concentra tanto en realidad de lo que parece en turismo. Y sobre todo a nivel, ojo a esto,
de peso relativo. La provincia de Toledo en general, claro, una cosa es Toledo ciudad y otra cosa es la provincia de Toledo. Y la Corospleta es la provincia de Toledo. Entonces ahí se diversifica la economía. Hay mucha construcción, logística de transporte, sector primario también. Incluso, bueno, también tenemos empresas importantes de, a nivel de embutidos, cárnico, ¿vale? Bueno, pues eso hace que reduzca el peso de la concentración general del turismo. En cambio, Cuenca sí que lo tiene más concentrado en turismo, ¿vale? Bueno, algo más por aquí, ¿ves? En Cuenca es menos diversificada, la población es más reducida, más envejecida, y entonces se dedica más a este tema, turismo rural y el de la Cuenca capital, que es UNESCO, ¿vale? Guadalajara es que tiene doble vertiente porque tenemos el sector económico del Lenares, corredor de Lenares al lado de Madrid, mucha diversificación económica, ¿vale? Hay empleos de todo tipo, pero también tiene escapadas rurales muy interesantes. Guadalajara, pueblos muy bonitos, ¿vale? Como los pueblos negros, que le llaman, o por ejemplo Sigüenza, eh, que claro, pues son objetos de escapadas rurales, como digo. También Brihuega, con lo de los campos de lavanda. Y, bueno, pues tiene esa doble realidad. El corredor de Lenares, que es muy diversificada la economía, por mucho empleo, y también las escapadas rurales. Eso es el tema de Guadalajara. ¿Qué pasa con Albacete y Ciudad Real? Pues que los sectores productivos tradicionales no está tan ligado a la hostelería, sino a sectores clásicos. Agroindustria, transporte, energía, producción vitivinícola. El sector primario es más importante. Es decir, no está tan dedicado lógicamente al turismo, aparte de no tener, por ejemplo, un patrimonio de la humanidad. ¿Vale? Bueno, hay una relación entonces entre estructura económica, tamaño y características demográficas de la población. La proximidad a Madrid y el grado de diversificación productiva. Pues eso, la estructura económica lo determina, el tamaño de la población, las características que tiene esa población. Pues en Toledo es más joven que en Cuenca y hay más población que en Cuenca, eso también influye. Y el tipo de turismo, ¿vale? Que en Toledo, por ejemplo, ciudad es lógicamente cultural, pero en Cuenca también es mucho natural, como digo. Vamos a esta práctica. Muy parecida, lo que pasa que, bueno, es parecida, es bastante parecida, pero tenemos estas variables y te dice describe el fenómeno cartográfico. Seguimos nuestro esquema, solo que aquí tenemos, mirad, plazas en hoteles, plazas en hotel respecto al total nacional y la categoría de esos hoteles. Si son de 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, una. Las plazas respecto al porcentaje nacional, esto es un mapa de coropletas, lo veis. Como por ejemplo Madrid, aparece en verde oscuro y su trama es un verde oscuro y le corresponde un intervalo de más de 5% respecto al total nacional. Y el color más claro, un verde más claro, pues tiene menos del 1,1% respecto al total nacional. Esta es la trama y este es el intervalo que le corresponde. Y las plazas en hoteles, como veis, es en números absolutos. Le corresponde, por ejemplo, el mayor número de todos, que es las Islas Baleares, 317.000. ¿Vale? Hay que calcular ahí un poco ojo, es un gráfico de sectores, una tarta que reparte, vamos. Y ahí te dice estos sectores y los hoteles que predominan. Por ejemplo, en Baleares son de 3 estrellas, la mitad son 3 estrellas, ¿lo veis? Luego de 4 estrellas también hay muchos. O Madrid, que la mayoría son de 4 estrellas, es lo que te dice. ¿Vale? Es un gráfico de sectores, esa tarta que repartes. Bueno, vamos con nuestro esquema. Mapa, definís mapa, ¿vale? Que no lo he puesto, pero definís mapa y decís de lo que va. La distribución de las plazas hoteleras en España en 2014. Plazas en hoteles en 2014. Es cuantitativo, tenemos números, no es cualitativo. Es estático, es 2014, no dinámico. Si fuera dinámico sería 2014, 2015, 2016. Hay unos años, aquí no, ¿vale? Eh, el mapa es, por lo tanto, estático, es un año concreto, 2014. Sintético, combina varias variables, como por ejemplo la categoría de hoteles, la plaza de número de hoteles y el porcentaje respecto al total nacional. Es sintético, ¿vale? Abarca como varios subtemas. Y tenéis que definir plaza hotelera, como en el anterior, que es la palabra clave. El alojamiento ofrecido por establecimientos hoteleros. No sé cuántos hoteles hay para quedarte. Y hostales. Vamos con el siguiente párrafo, que es el cómo lo describe. Hay un mapa de coropletas en verde
donde cada provincia indica el porcentaje de plazas hoteleras respecto al total nacional y tiene unos intervalos y unas tramas, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis. Es un mapa de coropletas verde, ¿vale? Con 5 tramas, con sus respectivos intervalos, a tonalidad más oscura, mayor peso de porcentaje de hoteles respecto al total nacional, te lo dice aquí. A más claro, pues menor eh, plazas en porcentaje respecto al total nacional. Ya está, ¿vale? Y lo describís así. Em, bueno, y también incluye círculos, vale, círculos proporcionales. A mayor número más grande el círculo, más número de plazas de hoteles, más hoteles hay, ¿vale? Entonces, esto es sencillo. El que más tiene es Baleares, en números absolutos, 317.000. Menor tamaño del círculo, menos plazas hoteleras, menos hoteles. Y además incluye, lo pongo aquí, dentro de cada círculo hay un gráfico de sectores, esa tarta que repartes, que va distribuido por categorías hoteleras de 1 a 5 estrellas. O sea, dentro del círculo, ¿vale? Ese símbolo proporcional que es el círculo incluye un gráfico de sectores, esa tarta que repartes. Por ejemplo, le corresponde 3 estrellas en amarillo, pues en la mitad en Baleares, de 3 estrellas, el resto 4 estrellas, o el de Madrid que supera los 4 estrellas. Pero, como digo, es un mapa de símbolos proporcionales y dentro se incluye un gráfico de sectores, decimos, que es como digo, esa tarta que se reparte. ¿Dónde están los máximos y los mínimos? Pues en Baleares, Canarias, Barcelona, Málaga, Alicante, ¿vale? Con círculos muy grandes. ¿Dónde tenemos los círculos más grandes? Pues aquí, en el litoral. Y Madrid, que es la capital. Punto. ¿Vale? Citáis las que podáis. Y las que menos, los círculos más pequeñitos, pues como siempre el interior. Y normalmente de 3 estrellas los hoteles. Mira, Ciudad Real que chiquitito, Albacete, Soria, bueno, fijaos, ¿vale? Es que apenas hasta se ve el color, pero son, bueno, parece más que predomina el de 3 estrellas, pero bueno, ¿vale? Se ve muy bien. Am, el círculo es muy pequeño. Bueno, escribo los máximos, los mínimos. Y por último, una síntesis, que es lo de siempre. Hay una desigualdad territorial en la oferta hotelera en España. Se debe, pues, al clima, el tipo de turismo, la internalización turística, ¿vale? Y la dependencia del turismo, ¿vale? La estacionalidad, la saturación, presión urbanística, lo del otro epígrafe, ¿vale? Ahora te dice en la 2 el número de plazas hoteleras aproximadamente, ¿vale? En Baleares, Madrid, Asturias, Cuenca y Toledo. ¿Y qué provincias españolas superan sus plazas de hoteles respecto al 5%? Bueno, esta última pregunta es muy sencilla. ¿Qué provincias españolas superan el 5%? Hay que irse aquí, que es en porcentajes, es decir, las que están en oscuro. Pues Madrid, Baleares, Islas Canarias, ¿vale? También tenemos Málaga y Barcelona, las que están en oscuro. Te dice porcentaje, pues te vas aquí, ¿vale? No a los números absolutos. Porcentaje te dice, ¿vale? 5%. Y ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, ya lo tenéis hecho, ha tocado ya, a ver si me da tiempo. Y luego números absolutos, pues, vale, los valores máximos, pues como lo que hemos dicho, lo que está en negrito, ¿vale? ¿Qué más? Ay, perdón, aquí. Vale, estas son las que te dicen, Baleares, Barcelona, Málaga, Alicante. Y luego, el número de plazas, un poco a ojo tenéis que mirar el tamaño del círculo y calcularlo, ¿vale? Pero Baleares supera las 300.000 plazas. Madrid en torno a la mitad, ¿vale? Toledo está en unas 5.000 y Cuenca en unas 3.000 plazas, ¿vale? Y Asturias en torno a 25.000. Pero tenéis que ver que el máximo es Baleares y son 317.000, la supera. Madrid es más o menos la mitad, lo calculáis. El tamaño del círculo de Asturias está en torno a 25.000 y el de Toledo pues en torno a 5.000. Lo veis que es muy chiquitito, pues está en torno a 5.000. Es un poco a ojo. Fue un poco polémica esa pregunta, pero bueno, que ya está. Eso es lo más importante, ¿vale? Y nada, te preguntan luego una pregunta muy típica en la 3 es las diferencias entre el tipo de turismo del norte y del litoral mediterráneo. Y es que el del litoral mediterráneo, pongo los datos de la clasificación de Köppen, el mes más cálido supera los 22 grados y el mes más frío está por encima de los 10 grados. ¿Vale? Pues eso es una diferencia. En el Levante es el turismo de sol y playa, con mucho turismo internacional de todos los países. Esto se lleva dando desde los años 60, con Fraga como ministro de Turismo, ¿vale? Y muy orientado al mercado extranjero. Hoteles de categoría media alta en el que te incluyen todo, son resorts, muchos de ellos.
El norte peninsular es más rural, más de naturaleza, más cultural, más gastronómico. Es un clima oceánico, hay más presencia de lluvia, veranos frescos que no superan los 22 grados, como sabéis, de centígrados. Y tiene un perfil menos internacional y más de España, más nacional, ¿vale? Y claro, pues entonces Levante concentra el turismo mediterráneo de sol y playa, tiene más oferta hotelera y peso económico turístico, ¿vale? En el norte hay un poco más de todo, es rural, de naturaleza, gastronómico, pero tiene menos volumen de plazas, ¿vale? Entonces ya con esto lo tenemos. Bien, tenéis aquí luego este, pero viene a ser lo mismo. Y aquí pongo un dato de por qué el Mediterráneo es un mar más cálido que el Cantábrico. Pues lógicamente el Cantábrico es un mar abierto, el Atlántico más frío, con menos salinidad y tiene mayor oleaje. Las olas obviamente son más fuertes, más abierto. ¿Vale? Ah, Rubén, perdona. Em, y, y bueno, eso es importante porque es un mar más frío, ¿vale? El Mediterráneo es un mar cerrado, cálido y con mayor salinidad. Se intercambian malas aguas y tiene una fuerte evaporación en verano. Por lo tanto, es un mar más cálido, ¿vale? Más cerrado y con mayor salinidad, ¿vale? Eh, bien, y luego aquí os he puesto esto del epígrafe 15. Son unos datos importantes que podéis poner donde queráis, como os he dicho al principio, y nada más. Ya lo tenéis hecho, ¿vale? Venga, chicos, mucho ánimo.